Hay momentos en la vida en los que uno se detiene, no porque algo afuera lo obligue, sino porque algo dentro empieza a susurrar más fuerte. Una inquietud, una sensación de que lo que deseamos no está tan lejos como pensábamos y que quizás ya lo tenemos. No se trata de una ilusión ni de un simple juego mental. Es un experimento. Uno que durante 5 días pondrá a prueba algo más poderoso que la acción, la conciencia. Neville Goddard enseñó que no hay nada afuera que no haya nacido primero adentro, que no somos víctimas del mundo que vemos, sino creadores invisibles de lo visible. Y si esto es cierto, si de verdad nuestra imaginación es el origen de todo lo que experimentamos, entonces vivir como si ya tuviéramos lo que deseamos no es una fantasía, sino una práctica consciente del poder más real que existe. En este experimento de 5 días, no vamos a pretender, vamos a asumir. No vamos a desear, vamos a habitar. Vamos a vivir durante este breve pero profundo tramo de tiempo como si ya fuéramos la versión plena, completa y realizada de aquello que buscamos, porque según Neville, eso es lo único que realmente transforma. Todo comienza con una idea sencilla, pero radical. La imaginación crea la realidad, no como metáfora, no como inspiración poética, sino como ley operativa de la vida. Neville no hablaba de visualizar para motivarse, sino de habitar en la conciencia de lo que se desea con la misma certeza con la que uno habita en su propio nombre. Decía que lo que somos en conciencia es no lo que pedimos, no lo que luchamos por obtener, sino lo que asumimos ser se proyecta inevitablemente en el mundo que nos rodea. Por eso insistía una y otra vez, el ser precede al tener. Lo externo es siempre un reflejo del interno. Uno no obtiene riqueza para sentirse próspero, se siente próspero y desde ese estado interno, lo externo se reordena. No es el mundo el que define nuestro estado, es nuestro estado el que define al mundo. Es una inversión completa de la lógica común. Cuando creemos que tener algo nos dará la emoción deseada, estamos poniendo el efecto antes que la causa. Pero cuando vivimos desde la emoción, desde la identidad de quien ya posee eso que anhelamos, empezamos a actuar como la causa. Y actuar como la causa, según Neville, es crear. Crear no desde el esfuerzo, sino desde la conciencia. Crear no desde el vacío, sino desde la plenitud de haberlo recibido ya, aunque los sentidos digan lo contrario. Porque lo verdadero no es lo que se ve. Lo verdadero es lo que se sostiene en la imaginación con fe persistente. Asumir el sentimiento del deseo cumplido no es simplemente pensar en lo que uno quiere. Es sentirlo como un hecho consumado, como algo tan cierto que ya no se cuestiona. Neville lo explicaba como la diferencia entre mirar una escena y formar parte de ella. No es observar desde afuera la vida que deseas, es vivirla por dentro, con todos los matices del que ya está allí. Y esa vivencia interior, sostenida con naturalidad, es lo que cambia la vibración. Porque el estado de conciencia no es una abstracción, es una frecuencia viva. Cuando una persona asume, por ejemplo, que ya es amada, su cuerpo cambia, su energía cambia, sus pensamientos se ordenan desde otro lugar. Camina distinto, piensa distinto, reacciona distinto. Y eso no es actuación, es alineación. Neville decía, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Ser no es una palabra vacía, es un tono vibratorio. Y ese tono, ese campo invisible que generamos desde nuestra imaginación y emociones, es lo que modela la experiencia externa. No se trata de forzar pensamientos positivos ni de repetir frases vacías. Se trata de caer, una y otra vez, en el estado emocional de quien ya ha recibido lo que busca. De sintonizarse con la escena interna como quien se conecta con una emisora.
cuando el alma entera se acomoda en ese lugar, cuando el deseo deja de ser una carencia para convertirse en un hecho interno, entonces se ha producido el cambio. Y desde ese nuevo estado, lo semejante comienza a manifestarse sin esfuerzo. Este experimento de 5 días no pretende ser una fórmula mágica ni un ritual repetitivo. Es una invitación íntima a poner en práctica, de forma simple pero intencional, una de las leyes más poderosas enseñadas por Neville Goddard, el cambio de estado interior como única vía para transformar la realidad. El objetivo no es manifestar algo específico en 5 días, aunque puede suceder, sino instalar la conciencia del ser como la única verdad. 5 días para habitar de forma deliberada el estado del deseo cumplido, sin esperar señales, sin medir resultados, simplemente siendo. El primer día marca el inicio del compromiso. Se trata de elegir un deseo claro, uno solo, y definir con precisión qué implicaría haberlo cumplido. No en términos vagos, sino con la nitidez de una escena que, si fuera real, significaría que ya lo tienes. Aquí comienza la siembra. No se pide, se acepta, no se implora, se reconoce. El segundo día gira completamente en torno a habitar mental y emocionalmente esa escena. Neville lo llamaba vivir en el fin. Es el momento de cerrar los ojos, entrar en quietud y ver, sentir, escuchar como si ya estuvieras allí. No por obligación, sino con la naturalidad de lo cotidiano. Repetir esta experiencia, especialmente antes de dormir, no como técnica mecánica, sino como un acto de fe silenciosa. El tercer día es una extensión viva del segundo. Si ya lo tienes, si ya eres, ¿cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? Este día se trata de coherencia, de permitir que ese estado interno se filtre en cada acción externa. No se trata de fingir ni de engañar a nadie, sino de actuar desde esa nueva identidad como algo inevitable. El cuarto día pone a prueba la persistencia. Aquí puede aparecer el viejo yo, las dudas, los hábitos del pasado. Pero este día no se trata de luchar contra ellos, sino de ignorarlos con firmeza suave. Neville decía, no trates de cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Persistir en la nueva asunción, incluso cuando nada parece cambiar afuera, es la verdadera señal de que el experimento está funcionando. El quinto día es entrega, es dejar de empujar, es permanecer en el estado elegido sin buscar resultados. Aquí no se evalúa, no se mide, no se pregunta, ¿funcionó? Simplemente se sostiene el ser, como quien sabe que una semilla no necesita ser escarbada para crecer. Lo que empezó como un experimento se convierte en un nuevo punto de origen, y desde ese punto el mundo comenzará a responder. El primer día no se trata de hacer mucho, sino de ver con claridad, de elegir un deseo que sea verdadero, uno que no provenga de la comparación o la urgencia, sino del reconocimiento íntimo de lo que anhelas ser o experimentar. Neville decía que no debíamos desear cosas por deber o conveniencia, sino por convicción interior. Por eso, el primer paso del experimento es mirar hacia adentro y responder con honestidad. ¿Qué quiero realmente? No en 10 años, no en algún futuro distante, sino ahora. ¿Qué deseo cumplido me haría sentir pleno, completo, en paz? Una vez que ese deseo está claro, el siguiente paso es definir el fin. Neville insistía, siempre ve al final. No pienses en los medios, no imagines los pasos, no te preocupes por el cómo. Solo define con precisión qué escena probaría, sin lugar a dudas, que ya has recibido lo que deseabas. Tal vez sea una conversación, una imagen, un gesto, una sensación. Esa escena es la clave, porque es allí donde se ancla el nuevo estado del ser. No basta con decir, quiero abundancia o quiero amor.
Hay que ir al corazón del deseo y traducirlo en una experiencia interna que marque el final del camino. ¿Cómo se siente saber que ya es tuyo? ¿Qué emoción nace cuando ya no hay nada que alcanzar, solo agradecer? Esa es la vibración del fin cumplido. Ese es el punto al que hay que llegar en este primer día. No importa cuánto ruido haya afuera. Lo único importante es ese momento silencioso en el que decides dejar de desear para empezar a asumir. El segundo día comienza con una decisión más profunda. Ya no basta con saber qué se desea. Ahora hay que vivir allí, habitar ese estado como si fuera el único hogar posible. Neville enseñaba que la conciencia del deseo cumplido debe sentirse como algo natural, no como una fantasía que se repite forzadamente, sino como una verdad interna que se recuerda con confianza. Por eso, este día se centra en sumergirse mental y emocionalmente en el fin, como quien entra en una escena conocida y amada. Neville decía que el monólogo que mantenemos con nosotros mismos es el que construye la realidad. No es necesario repetir afirmaciones ajenas, sino escucharse con atención y corregir suavemente cada pensamiento que contradiga el nuevo estado. Hablarse desde el final. No desde el que quiere, sino desde el que ya tiene. Pensar como el que ya está allí. Sentir como el que ya lo vive. No por minutos, sino tantas veces como sea posible. Porque cada vez que uno vuelve a ese estado, lo afirma. Y lo que se afirma dentro, tarde o temprano, se revela fuera. Visualizar no es imaginar por imaginar. Es instalarse, asentarse en una nueva frecuencia. La mente empieza a acostumbrarse a ese escenario. El cuerpo lo empieza a reconocer. La energía se empieza a alinear. Y, aunque el mundo aún no lo refleje, algo profundo ya ha cambiado. Porque, como decía Neville, lo externo siempre llega, cuando dentro ya está cumplido. En el tercer día, el experimento empieza a tocar la superficie de la vida cotidiana. Ya no se trata solo de cerrar los ojos y visualizar. Ahora se trata de abrirlos y actuar desde la identidad que has asumido. Neville era claro, no basta con imaginar el fin si luego, al levantarte, vuelves a comportarte como quien aún espera. El estado del deseo cumplido no puede quedarse atrapado en la quietud de la noche. Tiene que filtrarse en cada gesto, en cada palabra, en cada elección aparentemente pequeña del día. Actuar como quien ya tiene no significa fingir ni intentar engañar al entorno. Significa responder desde una nueva conciencia. Si ya fueras exitoso, amado, libre, ¿cómo caminarías hoy? ¿Qué tono usarías al hablar? ¿Cómo responderías a ese mensaje, a esa pregunta, a esa incomodidad? Este día no se trata de grandes demostraciones externas, sino de una profunda coherencia interna. Neville decía que nadie puede mantenerse en un estado sin que el mundo lo refleje eventualmente. Pero ese reflejo no llega si el estado se interrumpe a cada momento por hábitos antiguos de duda, queja o necesidad. Por eso, este tercer día es una práctica constante de atención. Cuando te sorprendas esperando, corrige. Cuando te escuches pensando desde la carencia, cambia el enfoque. No se trata de reprimir emociones, sino de elegir desde qué versión de ti quieres responder. Tal vez el entorno aún sea el mismo, pero tú ya no lo eres. Y eso, aunque aún sea invisible, es lo que lo transformará todo. La coherencia no nace del esfuerzo, sino de la decisión. La decisión de ser quien ya ha recibido. No para convencer a otros, no para obtener aprobación, sino porque en tu interior ya has aceptado la verdad del deseo cumplido. A partir de aquí, cada día se vuelve una extensión de ese nuevo ser. Y el mundo, inevitablemente, empezará a ceder ante esa certeza. El cuarto día es, para muchos, el más silenciosamente desafiante.
Ya has asumido el deseo, lo has sentido, lo has comenzado a vivir en tus pensamientos y acciones. Pero ahora es cuando, muchas veces, aparece la prueba, el mundo externo no parece moverse, o incluso parece contradecir lo que ya decidiste ser. Es aquí donde Neville ponía el mayor énfasis: persistir. Persistir no con lucha, sino con fidelidad interna. No se trata de forzar la realidad, sino de no abandonarte a lo que ves con los sentidos. Neville decía que todo lo que ves ahora es simplemente el eco de estados pasados. No tiene poder propio, es una sombra, no la fuente. Por eso, si aparecen dudas, si te enfrentas a circunstancias que intentan hacerte volver al viejo estado de carencia o necesidad, tu tarea no es pelear con ellas, sino ignorarlas con elegancia. No porque no existan, sino porque ya no te pertenecen. Persistir en la asunción es elegir, una y otra vez, no dejarte definir por lo que cambia, sino por lo que has afirmado como verdadero en tu interior. Las reacciones externas pueden venir disfrazadas de noticias, comentarios, rechazos o simples vacíos. Neville enseñaba que uno debía aprender a reaccionar desde el nuevo estado, incluso cuando nada parecía justificarlo. Porque esa es la señal de que el cambio está ocurriendo. Cuando puedes mantener la fe en lo invisible sin ser arrastrado por lo visible, entonces has tomado posesión del nuevo estado. No es un acto heroico, es un acto natural del alma que ha decidido no volver atrás. La resistencia mental puede aparecer en forma de voces internas que dicen: esto no está funcionando, te estás engañando, nada ha cambiado. Pero cada una de esas voces solo revela un viejo patrón que está siendo desactivado. No necesitan ser silenciadas con fuerza, solo necesitan no ser alimentadas. No se discute con ellas, se las deja pasar como nubes. Porque tú ya has elegido. Y si el nuevo estado es sostenido con calma, con certeza silenciosa, con la naturalidad de quien ya lo es, entonces no importa lo que ocurra alrededor. Persistir es mantener la vista en el fin, incluso cuando el camino parece desdibujarse. Y esa firmeza invisible es, en sí misma, la señal de que estás más cerca de lo que crees. El quinto día no requiere más esfuerzo, sino menos. Ya no hay nada que hacer, nada que probar, nada que buscar. Este es el momento de rendirse, pero no en el sentido de rendición derrotada, sino como entrega confiada. Es el día en que se deja de empujar y se permite que el estado asumido haga su trabajo invisible. Neville enseñaba que no somos los constructores de los puentes, sino los ocupantes del estado final. Nuestro único deber es permanecer en el ser. Rendir el control significa dejar de observar cada detalle del mundo para ver si funciona. No se trata de señales ni de resultados inmediatos, sino de reposar en la identidad elegida. Si ya lo tienes, si ya eres, ¿por qué esperar algo más? Esta es la actitud del quinto día, actuar desde la certeza de lo cumplido, sin necesidad de evidencias, porque la verdadera evidencia es la paz interna que reemplaza la urgencia. Esa paz es la confirmación de que el nuevo estado se ha asentado. El deseo ha sido sembrado, sentido, vivido y sostenido. Ahora toca permitir, no empujar, no dudar, no ajustar, solo ser. Neville lo decía con claridad: si permaneces fiel a la asunción, el mundo debe reflejarla. Pero no se refleja cuando se vigila ansiosamente, sino cuando se confía con quietud. Por eso, este día no busca cambios dramáticos, sino una profundidad sutil, la del que ya no necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. El ciclo de estos 5 días termina aquí, pero en realidad no hay final, porque lo que se ha cultivado no es un deseo cumplido, sino un nuevo hábito de conciencia. Y la conciencia, una vez elevada, no vuelve al punto anterior.
Vive ahora como si ya tuvieras todo, porque, en verdad, siempre fue así. Solo faltaba que tú lo recordaras. Al concluir estos 5 días, el desafío no termina, sino que se transforma. Lo que comenzó como un experimento, ahora se convierte en una forma de ser. La conciencia del deseo cumplido, el estado asumido, ya no es algo aislado o temporal, sino algo que habitas naturalmente. El cambio no requiere esfuerzo constante, sino aceptación profunda. Ya no se trata de seguir un ejercicio, sino de vivir desde una nueva identidad que ha sido anclada, día tras día, en tu ser más íntimo. La verdadera consolidación del estado asumido ocurre cuando ya no hay necesidad de revisar si la manifestación se está acercando, porque sabes, con certeza silenciosa, que ya está. Como Neville decía, todo lo que aceptas como verdadero se expresa. Esta frase resume la ley fundamental. Nuestra aceptación interna crea la expresión externa. No hay que esperar a ver para creer, sino creer para ver. La manifestación es solo el eco de lo que hemos dado por cierto en nuestra conciencia. Cuando la verdad interna se establece con solidez, lo externo inevitablemente responderá. Este es el recordatorio final. No luches por lo que ya eres. No te aferres a los medios, ni a las formas, ni a los plazos. La verdadera transformación radica en la seguridad de que lo que ya has asumido dentro de ti, tarde o temprano, se manifestará. Si has permanecido fiel a tu estado interno, la vida misma te traerá las circunstancias, las personas y las situaciones que coincidan con esa nueva versión de ti. El desafío no fue un experimento, sino una lección sobre quién eres realmente, más allá de lo que ves. Y esa es la verdadera magia. Saber que todo lo que aceptas como verdad, tarde o temprano, se convierte en tu experiencia. Al llegar al final de este desafío, es importante detenerse a reflexionar sobre lo más profundo que Neville nos enseñó. No tienes que luchar por lo que ya eres. Esta frase encapsula toda la esencia de la enseñanza que hemos recorrido en estos 5 días. El mundo en el que vivimos nos impulsa constantemente a esforzarnos, a buscar, a pelear por lo que queremos. Pero la verdad que Neville revela es radicalmente diferente. No estamos aquí para buscar lo que ya nos pertenece, sino para recordar lo que ya somos. Cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, tiene el poder de crear y de vivir como ya si estuviéramos completos. No es cuestión de encontrar algo que está fuera de nosotros, sino de reconocer que ya está dentro. Si has seguido este desafío y has asumido el estado de ser que deseas, lo único que queda por hacer es dejar que todo lo demás siga su curso. No se trata de controlar, de manipular o de forzar la realidad. Se trata de permitir que la verdad interna se exprese naturalmente en el mundo externo. La lucha cesa cuando comprendemos que la verdadera fuerza reside en la conciencia de lo que ya somos. Si puedes habitar en el estado de saber que lo que deseas ya es tuyo, si puedes dejar de buscar fuera lo que ya resides dentro, entonces todo el universo se alinea en tu favor. Como dijo Neville, lo que puedes creer, lo puedes vivir. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de luchar y comenzamos a ser. La manifestación es solo el reflejo de ese ser interior, una expresión inevitable de lo que has asumido como verdad. Así que, cuando finalices este desafío, recuerda esto: no tienes que luchar por lo que ya eres. Solo vive como si ya lo fueras, y el mundo, en su tiempo perfecto, te reflejará esa verdad.